Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 5 de noviembre, 4 del mes de Heshvan. Llevamos 396 días de guerra, todavía con 101 rehenes en la franja de Gaza. Y cualquier persona que vea los diarios hoy en Israel, que escuche la radio o vea televisión, tranquilamente puede pensar que hay elecciones aquí en Israel o que los israelíes también podemos votar, tener alguna influencia en la decisión de quién será la próxima o el próximo presidente de Estados Unidos. Vamos a verlo. Empezamos por el diario Ma'ariv. El titular es La batalla por Estados Unidos. Trae fotografías de las campañas de Trump y de Harris. Y la bajada dice: decenas de millones de norteamericanos elegirán hoy quién es el hombre o la mujer que estará a la cabeza de la potencia más fuerte del mundo, el expresidente Donald Trump o la vicepresidenta Kamala Harris, y destacan el esfuerzo hasta último momento de la campaña electoral. Vamos ahora a la tapa de Yediot Aharonot. Más fotos de los candidatos en campaña y el titular, la línea de llegada. Hoy anuncia Yediot las elecciones que definirán cómo será a partir de ahora Estados Unidos de América y el mundo entero. En la bajada también señala que decenas de millones de norteamericanos acudirán hoy a las urnas y plantea la pregunta: ¿Kamala Harris será la primera mujer o Donald Trump regresará a la Casa Blanca? Dentro del diario, además de la información, hay varias columnas de opinión. Por ejemplo, el veterano periodista Nahum Barnea dice: los dos son problemáticos, y plantea que la división más significativa entre los dos campos políticos en Estados Unidos se da entre quienes desean defender y preservar las instituciones democráticas y los que buscan reemplazarlas. Los ataques en las redes sociales y los canales de propaganda, dice Barnea, son extremadamente parecidos a lo que sucede aquí en Israel de parte de los vivistas, en sus palabras, o sea, quienes apoyan al primer ministro Netanyahu, y los kaplanistas, como lo llama, a quienes manifiestan en la calle Kaplan en Tel Aviv contra el gobierno de Netanyahu. Una razón más, dice Nahum Barnea, para seguir muy de cerca estas elecciones. Otra columnista, Naved Romi, escribe hoy en Yediot: el mundo libre necesita a Trump. La elegancia y los buenos modales no disuaden a ISIS, o sea, la organización Estado Islámico, ni a Hamas. En este momento histórico que estamos viviendo, hay una sola persona que nos conviene a todos que esté en la Casa Blanca, o sea, Donald Trump. También plantea que los demócratas tienen un enfoque conciliador en sus palabras frente al eje del mal de nuestros días, mientras que frente a Rusia y China los norteamericanos tomaron una actitud más firme, dice, precisamente frente a Irán y al islamismo radical, el gobierno demócrata mostró más tolerancia. Esto se manifiesta en la creencia obsesiva en un acuerdo nuclear con el país que nunca permitió que ese acuerdo frenase su desarrollo nuclear y el enriquecimiento de uranio. Bajo esta política permisiva al terrorismo y el radicalismo nazi, dice Naved textualmente, surgieron y crecieron comunidades y grupos que apoyan al terrorismo en las universidades y en otros ámbitos. Vamos ahora a la primera plana del diario Haaretz con estas dos imágenes tan particulares de Trump y Harris, y el título es Dos Estados Unidos, o sea, dos países. Después de una campaña electoral inestable y violenta, hoy se cerrarán las urnas en las elecciones presidenciales
En Estados Unidos, dice Haaretz, la demócrata Kamala Harris quiere hacer historia y ser la primera mujer que llegue al cargo de presidente de Estados Unidos, pero más importante aún, señala a Haaretz dando su opinión en la bajada de la noticia, Harris quiere bloquear el camino del otro candidato que busca perjudicar a las mujeres, a las minorías y a sus opositores ideológicos. Fin de la cita. Incluso si Harris lo logra, continúa el diario, es dudoso que su triunfo logre terminar la crisis que está viviendo la potencia más fuerte de Occidente. Y todos los diarios destacan, me atrevo a decir que en el mundo entero, que las diferencias entre los dos candidatos en las encuestas de intención de voto es tan pequeña que es imposible vaticinar quién va a ser el ganador o la ganadora. Hay quienes dicen que únicamente en Israel está bien claro que si las elecciones presidenciales norteamericanas se hicieran aquí, el triunfador incuestionable sería Donald Trump. En una encuesta que realizó en estos días el Instituto Mitvim de Política Exterior Regional, se planteó la pregunta: ¿qué candidato es mejor para los intereses de Israel? El 68% de los encuestados respondió que Trump y el 14% que Harris. El resto no contestó. Esto que estamos viendo es en Tel Aviv, en pleno centro de Tel Aviv. ¿Y qué quieren en Irán? Esto también es interesante. El diario Tehran Times de hoy refleja una postura que se ve también en otros medios que responden a la ideología del régimen de la República Islámica, que dicen que a los iraníes no les interesa mucho cuál será el resultado de esta elección, porque ni Harris ni Trump podrían presentar un cambio en la hostilidad de Estados Unidos hacia Irán, es la cita de este diario. Medios del régimen decían esta semana que tanto Trump como Harris apoyan a Israel, pero la retórica de Trump es más dura. Todo gobierno norteamericano es enemigo de Irán, señalaban estos medios, pero Trump tiene vínculos más estrechos con Israel y Netanyahu lo prefiere. Y lo que Netanyahu prefiere es lo que no quiere el régimen iraní. También sostienen que no hay mucha diferencia, pero que una victoria de Trump podría tener un impacto psicológico más significativo en los funcionarios iraníes. Allí lo vemos, el Tehran Times con esta noticia, y la agencia de noticias Reuters publicó un extenso análisis que dice que los líderes iraníes y sus aliados en el Líbano, Yemen e Irak están muy preocupados por la posibilidad de que Donald Trump llegue a ganar las elecciones. Si bien es cierto que Kamala Harris dijo que Irán es una fuerza desestabilizadora y peligrosa en Medio Oriente y insistió en su compromiso con la seguridad de Israel, en Irán la postura de Trump se percibe como más perjudicial debido a lo que ellos consideran apoyo automático a Israel. Trump, dicen, va a dar luz verde a Netanyahu para hacer lo que quiera. Va a aumentar la presión sobre Irán para complacer a Israel. Los iraníes, esto también lo reflejaban los medios en esta semana, sobre todo en esta última semana, los iraníes no olvidan ni le perdonan a Trump que se retirase del acuerdo nuclear y que les impusiera sanciones económicas que le trajeron a Irán serios problemas económicos. Trump fue quien dio la orden de matar a Qasem Soleimani, el que era jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, y todos los gestos que tuvo hacia Israel, desde el traslado de su embajada a Jerusalén, el reconocimiento del Golán, los acuerdos de Abraham, el acercamiento con Arabia Saudita, tienen toda la lista bien completa. Y una cuestión muy importante desde el punto de vista de los iraníes, Trump dijo varias veces durante su campaña electoral que la política de la administración Biden de no hacer cumplir rigurosamente las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní
Eso es algo que debilitó a Estados Unidos y envalentonó a Irán, y le permitió a Irán seguir vendiendo petróleo y seguir contando con dinero para sostener su infraestructura terrorista en toda la región. Si Trump asume la presidencia y realmente hace cumplir esas sanciones, esto le va a traer, como decíamos, muchísimos problemas a la economía iraní, que en realidad ya está en una situación muy grave. Seguimos hablando de Irán porque hubo muchas y variadas amenazas de funcionarios iraníes de gobierno y militares, todas contra Israel y relacionadas con la respuesta al ataque israelí del 1 de octubre. Otra vez estamos en esta situación de rumores y especulaciones, que va a ser esta noche, que va a ser después de las elecciones norteamericanas. Lo cierto es que el diario Ma'arib destaca hoy declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baqai, que dijo que Irán ya definió cuál será el modo como va a responder a Israel y decidió que va a utilizar todos los recursos que tiene a su disposición. El portavoz también criticó a Estados Unidos por los refuerzos militares que envió a Medio Oriente para ayudar y apoyar a Israel y dijo que esto solo sirve para aumentar la tensión regional y no va a disuadir a Irán. En el mismo diario Ma'arib citan al profesor Amatsia Baram, experto en Medio Oriente, que dice que en realidad el líder supremo iraní Ali Khamenei todavía no decidió cómo y cuándo va a atacar a Israel y que está sometido a grandes presiones internas y externas. Para nosotros, quizás lo más importante es saber que las defensas norteamericanas e iraníes están listas, están preparadas, hay alerta y atención máxima a lo que pueda suceder y que en el momento en que haya movimientos, señales en Irán de que se aproxima el ataque, Picud Oref, Defensa Civil, nos va a avisar y nos darán las instrucciones necesarias y ya vimos que nos va muy bien cuando hacemos caso a esas instrucciones. Lo que sí está claro es que Irán continúa sus esfuerzos para atacar a Israel desde todos los frentes a través de sus proxies y de ampliar su alcance, y lo que vemos aquí son imágenes de la margen occidental, porque el Servicio de Seguridad y el Ejército comunicaron hoy que arrestaron a más de 60 terroristas del Frente Popular para la Liberación de Palestina en una operación de amplio alcance que llevaron a cabo en forma paralela en la margen occidental y en el Líbano. Esta mañana, Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, informó que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina encontraron en la aldea palestina Budrus un objeto que, lo digo esto entre comillas, se ve como un cohete. Estaba colocado en una especie de lanzadera y las fuerzas de seguridad palestinas pasaron la información al ejército israelí y pronto les van a entregar también este cohete para que los expertos israelíes puedan revisarlo. Según los datos que dieron las fuerzas palestinas, el cohete tenía material explosivo y un sistema de activación. Lo encontraron, como decía, en un descampado cerca de la aldea Budrus, al oeste de Binyamin, en la margen occidental. Y para que nos ubiquemos, este lugar se encuentra a 10 kilómetros del aeropuerto Ben Gurión, a 3 kilómetros de la Ruta 6 y a 5 kilómetros de la ciudad de Modi'in, esto es pleno centro de Israel. El intendente de la ciudad de Modi'in, Maccabim Reut, Jaim Vivas, reclamó hoy en declaraciones justamente a Radio Galei Tzahal que las fuerzas de seguridad deben actuar en forma más contundente en las aldeas palestinas. Esta no es la primera vez que vemos amenazas de cohetes a Judea y Samaria, especialmente durante el último año.
Las fuerzas de seguridad israelíes ya detectaron varios intentos de producir cohetes improvisados, sobre todo en la zona de Jenin, y ahora vemos otra vez estos intentos de terroristas palestinos de aumentar la amenaza de misiles y cohetes contra los civiles en Israel. Y como sabemos, todos estos intentos, estas células terroristas, nos llevan una vez más a Irán. A esto se refirió el ministro de Defensa, Yoav Gallant, en las últimas horas en una visita y diálogo que mantuvo con soldados en la margen occidental. Abro comillas, cuando le cerramos todos los caminos a Irán y debilitamos a Hamás y Hezbollah, la República Islámica busca otras vías también en esta zona. Vamos a verlo, como siempre, con subtítulos en español. איראן מנסה לפגוע בישראל. אז זה מתחיל מעזה ועובר ללבנון וממשיך לתימן ולעיראק ומקומות אחרים, ואנחנו בכל המקומות האלה בולמים ומכים אותם, אבל כשהנתיבים נסגרים, הדרך שלהם לפעול זה להזרים לתוך יהודה ושומרון את כל מה שהם יכולים. גם כסף, גם מטענים, גם נשק וגם כאלה שיכולים להדריך או לאפשר או להפעיל. טרור לא נח. והאיראנים מזרימים את הלחץ, והלחץ הולך למה שהם חושבים שזה נקודה נמוכה, או נקודה יותר חלשה. ולכן, בגלל שבאיו"ש יש מרחב גדול, הדבר הזה מגיע אליכם, והוא מתחיל במזרח, ומתקדם, אתם נאבקים בגורמים שהם פלסטינים מקומיים. אבל המימון, הכסף, ההכוונה, המשאבים שעומדים מאחורי העניין הזה, באים מאיראן. והם הולכים לכאן מפני שהם לא מצליחים במקומות אחרים. הם לא אוהבים את זה שחיסלנו את נסראללה וחיסלנו את סינואר, ואת כל מה שעומד מאחורי זה. אז מה עושים? מחפשים אלטרנטיבה. ולכן הצפי שאני רואה זה שהפעילות שלכם תהיה יותר ויותר מורכבת ויותר ויותר קשה. במובן הזה שיהיה לכם יותר אתגרים. Y los esfuerzos de Irán por atacar a Israel desde todos los flancos incluyen, como sabemos, también a Siria. Lo vimos ayer con el arresto de un ciudadano sirio que trabajaba, por decirlo de algún modo, como espía para Irán. En las últimas horas, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que ayer atacaron infraestructura, y lo estamos viendo, de la división de inteligencia de Hezbollah, mientras continúan los combates en la Franja de Gaza y en el Líbano. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó que en esta ofensiva israelí en Siria resultaron muertos 2 terroristas de Hezbollah. Según esta ONG, los ataques alcanzaron una casa utilizada por miembros de Hezbollah y la Guardia Revolucionaria de Irán al sur de Damasco, en Saida Zainab, que es una localidad donde hay un importante santuario chiita custodiado por grupos proiraníes. Los medios estatales sirios también informaron sobre estos ataques de Israel, pero dijeron que estaban dirigidos contra civiles y que solo hubo daños materiales. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que sus ataques dañaron significativamente a la unidad de inteligencia de Hezbollah en Siria. Según explicó anoche en Canal 12 de la televisión israelí, el periodista experto en temas militares Nir Dvori, ese lugar atacado ayer estaba dedicado a los intentos de recabar información de inteligencia para poder atentar contra las fuerzas de defensa de Israel, especialmente en el Golán. Israel venía siguiendo de cerca esta actividad desde hace tiempo y esperando el momento adecuado para realizar esta serie de ataques que se produjo ayer. Siempre según Nir Dvori, este ataque israelí implica un doble mensaje: a Siria para que deje de alojar en su territorio la infraestructura terrorista de Hezbollah y deje de permitir su actividad, y al propio Hezbollah para que entienda que no le conviene seguir allí actuando desde territorio sirio. Respecto de la presencia de Irán en Siria, en el mes de abril, después del ataque a lo que Irán dijo que era un complejo
diplomático, un consulado sin cónsul, recordemos, donde murió un general de la Guardia Revolucionaria. Después de este ataque, Irán tomó dos decisiones. Primero, el ataque contra Israel del 13 de abril, recordemos lo que era conocido en ese momento como la noche de los drones. Irán, la segunda decisión, Irán retiró de Siria a los comandantes de alto rango de la Guardia Revolucionaria, pero dejó allí a las milicias en funcionamiento, incluyendo a Hezbollah. Recordemos que Siria es un lugar que sirve como puente y es muy importante para el paso de hombres y de contrabando de armas de Irán, pasando por Irak y por Siria hasta llegar a Hezbollah en el Líbano. En abril, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos publicó una estimación de que hay unos 3.000 efectivos militares iraníes desplegados en partes de Siria controladas por el régimen de Bashar al-Assad. Pero, dicen los expertos, evaluar el papel de Irán en Siria solamente basándose en cuántos militares tiene en ese territorio es un error. ¿Por qué? Porque Irán ha pasado más de una década preparando infraestructura y grupos que puedan mantener su influencia en territorio sirio, atacar desde allí y ser también quienes reciban la respuesta de Israel a esos ataques y no Irán. Hamid Reza Azizi, miembro del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad de Berlín, señaló en un análisis reciente que Siria sigue siendo un escenario donde Irán e Israel se transmiten mensajes y ajustan cuentas. Por lo tanto, el riesgo de que Siria se vea arrastrada a la escalada persiste mientras continúa la guerra. ¿Y por qué? Porque la decisión final, la decisión real sobre en qué medida y hasta qué punto Siria participa del conflicto es algo que escapa al control de Bashar al-Assad. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les agradezco como siempre los muy cálidos mensajes y los invito a seguirnos en el canal, a suscribirse y sobre todo a compartirlo. Háganlo saber si quieren ayudarnos. Hagan saber que este canal existe. Gracias otra vez. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.